Buenas noches, alumnos de tercer año de secundaria. Mediante este vídeo voy a explicar literatura. El tema número 3, como lo pueden visualizar, es la literatura de la emancipación. Empecemos con el contexto. Surge con la revolución de Túpac Amaru II, ya que él estableció esa rebelión, ya por así decirlo, para lograr la independencia del Perú. Esto fue un motivo por el cual la literatura sirve para fomentar el patriotismo, quiere decir que todos nos unamos, y para lograr los principios políticos y sociales. Sigamos. Las temáticas relacionadas a la lucha por la independencia sería el surgimiento de los líderes intelectuales, quiere decir los criollos. Criollos que entendemos porque son hijos de europeos o de españoles que nacieron aquí en nuestro territorio peruano. Entonces, con el surgimiento de estos intelectuales responde al proceso cultural del neoclasicismo. El neoclasicismo lo que establece es una moraleja, un aprendizaje, una enseñanza, y del liberalismo europeo que se refleja en América. El liberalismo, recordemos que es una ideología que ha sido influenciado o ha ido a nuestro continente, América, para que nosotros también luchemos por nuestro país. Sigamos. La literatura de la revolución se expresó en la oratoria, el periodismo, la lírica y el ensayo. El periodismo es el que ayuda a divulgar o a difundir esta ideología del liberal. Tenemos aquí los representantes. Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Él busca conseguir ayuda a Túpac Amaru. Por ello estableció Carta a los Españoles Americanos. Joseba Quijano y Carrillo. Él fue director de la Sociedad Amantes del País. Dirigió un discurso de protesta al virrey Jáuregui. Con ello estableció su obra, como lo pueden ver. José Faustino Sánchez, conocido como el Solitario de Sayán, participó en el gobierno republicano del Perú. Con ello establece su obra Carta al Solitario del Sayán. Hipólito Unanue fue el secretario de la Sociedad Amantes del País y editor del Mercurio Peruano. Recuerden, por favor, que estos representantes son muy importantes y que apoyaron a lograr la independencia. Y tenemos aquí a Joaquín Olmedo. Él en sí es un representante Ecuador, pero también se unió a la lucha, ¿ya? Y cuando Simón Bolívar ganó la victoria, él escribió esta oda, ¿no? Oda a la victoria de Junín. Y tenemos por el último representante, al gran Mariano Melgar. Vamos a leer algo de su biografía, características y sus etapas respecto a su obra. En biografía decimos que su primer amor fue Manuela Paredes. Y el gran amor de su vida fue María Santos Corrales, llamada Silvia. Por ella se inspiró en elaborar sus yarabíes. Al escuchar jarawis, recordemos que esto perteneció a la literatura quechua, que quiere decir que vamos a realizar cantos a la amada, pero esa amada no nos corresponde, ¿no? Es decir, el jarawi representa el sufrimiento. Ya, dice nuevamente, al escuchar el jarawi nace el escribir sus quejumbrosos yarabíes. Entonces ahí podemos sintetizar. Se unió al ejército de Pumacahua y murió en la batalla de Humachini. Quiere decir que Mariano Melgar también luchó por la independencia de nuestro Perú. Características. Se destacó en el romanticismo. Como les vuelvo a decir, debido a su gran musa Silvia,
Mariano Melgar se inspiró bastante en establecer cartas románticas, por eso decimos aquí se destacó en el romanticismo. Afirmó valores nacionales e indígenas. Quiere decir que sus obras están relacionadas a las vivencias de lo que pasaban nuestros indígenas. Recoge la emoción indígena, quiere decir el acento popular, se preocupaba por lo que sucedía en su pueblo, pero la reviste de formas en razón de su formación humanística. Gran parte de su producción fue resultado de sus más profundas vivencias. Como les vuelvo a repetir, sus obras están relacionadas a sus vivencias, lo que acontecía en su pueblo. Eso es lo que nos quiere manifestar. Y también influyó ahí el romanticismo, ¿no? Que se sintió bastante inspirado, motivado por su musa Silvia. Expresan sentimientos de amor en torno personal, íntimo e intenso, ¿no? A través de sus fábulas, por ejemplo, tenemos El cantero y el asno, también expresó su malcontento de mestizo. Tenemos aquí las obras de Mariano Melgar dados o establecidos en dos etapas. La primera es la etapa clásica y la otra es la etapa prerromántica. En la etapa clásica tenemos ahí su libro Traducciones y el otro Poemas. En traducciones vemos aquí Biblia, Virgilio, Ovidio. En poemas, A la Libertad, Al Conde de la Vista Florida, a Silvia y a la Mujer. La etapa prerromántica ya está ahí influenciado, ¿no?, por el romanticismo. Tenemos aquí su obra más destacada, el Yarabí. ¿Qué decimos que es el Yarabí? Son poemas con métricas de arte menor y rima asonante. Expresa amor inconstante y el dolor por la ausencia de la madre. Importancia, o mejor dicho, los aportes que nos dio Mariano Melgar. Es el punto de partida de una literatura genuinamente nacional. Claro, porque nosotros estamos luchando porque nuestro Perú ya no esté en manos de los españoles. Por eso dice, es la partida, es el inicio de una literatura nacional propia de nosotros y no que esté mezclado con los mestizos que habíamos visto en la literatura de la conquista, ¿sí? Iniciador de un espontáneo romanticismo, desligado de influencias extranjeras. Claro, porque lo que manifiesta Mariano Melgar en sus yarabíes es prácticamente de él, surge ese romanticismo, nace en él, como les vuelvo a decir, de su musa Silvia. Dice aquí, desligado de influencias extranjeras, quiere decir que no fue prestadas, ¿no?, sus ideas de otros autores, sino propio de él. Por eso dice, es el iniciador de un espontáneo romanticismo. Él, sin querer, como por así decirlo, resultó el más destacado en romanticismo. ¿Y cuál es la otra importancia de Mariano Melgar? Que dio calidad literaria al yarabí mestizo. Recordemos que el yarabí es, por así decirlo, un canto que se dio con los incas y también lo mezclaban con las estrofas españoles. Es decir, este yarabí es mestizo. Pero ¿qué hizo Mariano Melgar? Lo perfeccionó y le dio, como dice aquí, calidad. Vamos a leer rápidamente el yarabí número 1. Dice, todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Sí, así se trata. Un afecto sincero. Amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía. Jamás hallar espero. Amor no quiero más amar. Nos damos cuenta que en este yarabí
Melgar está sufriendo, ¿no? Por su amada. Claro, porque Silvia no le correspondió. Entonces él sufre. Y por el gran amor que le tenía, se sintió al inicio motivado, ¿no? Y ya después desdichado. Y así sucesivamente. Vayamos con su libro en retroalimentación. ¿Qué es la literatura de la emancipación? Habíamos dicho, es la que fomenta el patriotismo y propaga principios políticos sociales. Escribe dos temas de la literatura de la emancipación. Habíamos dicho que se relaciona con el neoclasicismo y el liberalismo europeo. ¿Cuál es el aporte literario del arequipeño Mariano Melgar? ¿Cuál es su importancia? Que dio calidad literaria al yarabí mestizo. ¿Cuáles son las características de los yarabíes? Habíamos dicho que deriva del jarawi, el cual expresa un amor inconstante y el dolor por la ausencia de la amada. Trabajando en clase, coloca dentro del cuadro las obras de Melgar, según corresponde. A ver, las traducciones yo ya les he ayudado aquí, les he facilitado, tenemos ahí la Biblia, Virgilio, Ovidio. Entonces, las restantes serían los poemas, ustedes ya lo completan. Sigamos. Marca verdadero o falso. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es autor de Cartas del Solitario del Sayán. Eso es falso. Durante el periodo de la emancipación surge el periodismo como medio de difusión. Claro, ¿no? Les había dicho que el periodismo facilita que se difunda el liberalismo. Salmos 2 es una traducción de Melgar. No, eso es falso. Esto es parte del libro sagrado, ¿no? La Biblia. ¿Los yarabíes son creación de Melgar? No, no son creación de Melgar. Recordemos que los yarabíes es una mezcla de los arabicus, ¿no? Que son los poetas del pueblo, y también de los poetas españoles. Es decir, el yarabí en sí es mestizo, no es creación de Melgar. Él lo perfeccionó nada más. El yarabí proviene del antiguo jarawi quechua interpretado por los arábicos, sí, y también de los españoles. Muy bien. Tenemos aquí la literatura de la emancipación representante al gran Mariano Melgar. Su musa, María Santos Corrales, llamada Sí. Las características aquí lo pueden visualizar, que se destacó el romanticismo, afirmó valores nacionales e indígenas y recoge la emoción indígena, quiere decir asuntos del pueblo. Verificando el aprendizaje. La número 1 dice, las prácticas disgregadoras tenían un acto panfletario, es decir, estuvieron orientadas a fomentar una actitud frente al yugo español. Un ejemplo de ellos fue Carta a los españoles americanos. Recordemos que ahí se busca apoyar a Túpac Amaru, ¿sí? Por la lucha de la independencia. En la número 2, desarrollaron el género epistolar. Epistolar quiere decir cartas. A ver, ¿quiénes realizaron cartas? Mariano Melgar, recordemos, Cartas a Silvia, y Sánchez Carrión. ¿Sí? Nos recordemos, con su obra Carta al Solitario del Sayán. Lo único falso en relación a Melgar. Dice, ¿es considerado el precursor del romanticismo? Sí. ¿Sus musas fueron Melissa y Silvia? Sí. ¿Se inmoló en Humachiri por una decepción amorosa? No. ¿Pero por una decepción amorosa se fue a Humachiri? No. Recordemos que ahí fue a unirse al ejército de Humacao. 4. La poesía de Melgar se caracteriza por la brevedad, sencillez y alta emotividad. Sí, esa es la respuesta. ¿Y por qué no pueden ser las demás? ¿El lenguaje enrevesado y barroco? No. ¿El empleo de caprichos, recursos retóricos? Retóricos quiere decir que buscan la perfección de la palabra o de expresarse. Pero eso no buscaba Mariano Melgar. Él unía en su poesía lo que acontecía en su pueblo y también lo mezcló con el romanticismo. Dice la de manejo de versos alejandrinos y octos. No, eso es en la etapa clásica. Las alusiones a la mitología andina, no. Mitología andina, no. Ese es en literatura quechua.
Entonces decimos que sus características de su poesía es breve, como lo hemos leído el Yarabí, sencillo, fácil de interpretar y alta emotividad. Quiere decir que causa mucha emoción. Y 5. Alternativa correcta en torno a los yarabíes. A ver, composición mestiza basada en el Hayi, no, es el Jarawe. Poesía perteneciente exclusivamente a la lírica prehispánica. Exclusivamente, no, también recordemos que es la unión, la mezcla de la lírica prehispánica y de la lírica española. Entonces, pero acá dice exclusivamente no. Vamos a decir una característica en relación a Mariano Melgar, sus yarabís. Manifestación poética, melancólica, tierna y básicamente de versos de arte menor. Claro, ¿no? Es así es. Bueno, la número 6, 7, 8, 9 y 10 la van a hacer ustedes en su boletín. Esa es la tareita. Muchas gracias, alumnos. Espero que se encuentre bien y cuídense mucho.